Buenos días, jóvenes. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión de Cuerpo y Corporeidad en las Ciencias Sociales. Estamos a 20 de octubre del 2020, día martes. Y bueno, pues como les había mencionado un instante antes de iniciar esta sesión, la sesión durará solamente 1 hora, ya que hay una actividad administrativa que realizar de la escuela normal. Bien, para empezar, solamente voy a hacer un comentario respecto a la sesión anterior. Por ahí algunos alumnos expresaron ciertas dudas con respecto a la actividad número 3, que bien me hice el tiempo para hacer una explicación detallada que vía la jefa de grupo, la compañera Yasmina Herrera, les hice llegar. Espero que haya sido clara para todos y aquellos que todavía tenían dudas y que por esa razón no habían entregado la tarea, pues bueno, que le haya sido de utilidad para los fines que fue elaborada, que es poder dar cumplimiento a las asignaciones que se les dan en esta clase. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a platicar, sí, vamos a platicar y con la participación de ustedes también acerca del concepto cuerpo, ¿no? Pero nos vamos a basar, a orientar en esta sesión al significado de cuerpo, y un significado que podamos nosotros también, además de conocer en el sentido teórico, en el sentido histórico, sí, del significado del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el concepto de cuerpo, a como lo conocemos ahorita, y el significado que ha tenido el cuerpo, ha evolucionado y ha cambiado a lo largo de la historia. Y bien, pues este significado ha estado ligado a cómo lo percibimos, ¿sí? A cómo se percibía el cuerpo en la edad antigua, en la prehistoria, por ejemplo, en la época medieval, es otra etapa, en la época del Renacimiento, ¿sí? Por allá del siglo XV. Y ese significado que ha tenido el cuerpo, la importancia que ha tenido el cuerpo y cómo está relacionado en cómo lo vivimos y cómo lo percibimos. Eso es lo que ha hecho que este significado del cuerpo vaya cambiando, ¿no? Podemos mencionar también etapas como la de los romanos, ¿no? Los griegos, ¿no? Que estaban obsesionados con la perfección y con la belleza. Entonces, el significado de cuerpo en aquella época es muy diferente al significado que tiene el cuerpo en estos tiempos. Inclusive podríamos atrevernos a hablar acerca de los cánones de la belleza. Sí, los cánones de la belleza han cambiado y evolucionado igual con el tiempo, ¿no? Los cánones de la belleza se entiende por aquellos atributos físicos del cuerpo, los cuales te permiten considerarte una persona bella, ¿no? Estos conceptos, estas ideas acerca de la belleza también han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? En los tiempos modernos, el sentido que tenemos acerca de la belleza y la percepción que tenemos de la belleza, pues es una y es muy diferente a la que se tenía en otras etapas de la existencia del mundo. Bien, voy a hacer un ejercicio con ustedes para darle apertura al tema y para que empiece yo a extraer los contenidos teóricos de esta sesión, que es pues el significado en el devenir histórico del concepto cuerpo, ¿no? Ese significado cambiante, sí, que
que el cuerpo ha tenido desde la antigüedad hasta la modernidad, ¿no? Y para darle un poco de apertura a las ideas principales que tenemos que entender para esta sesión, ya tengo seleccionado aquí 4 alumnos, de los cuales voy a nombrar y me van a contestar la siguiente pregunta, que la voy a hacer a priori para que tengan unos segunditos para pensar su respuesta. Y la pregunta es, si nos hacemos la pregunta en plural, es ¿cómo vivimos el mundo? ¿Sí? Y esta respuesta, tratemos de pensar que estamos hablando del cuerpo, ¿verdad? Porque estamos en el tema de cuerpo y corporeidad, y obviamente vamos a pensar que esta respuesta tiene que ir conectada al cuerpo, ¿no? Entonces, repito la pregunta, ¿cómo vivimos el mundo? Y la pregunta directa hacia una tercera persona, en este caso segunda persona, el alumno que va a responder es ¿cómo vives el mundo? Es la pregunta que estoy haciendo. Entonces, tomémonos unos segundos para pensar y reflexionar cómo viven el mundo y en su respuesta hablen, introduzcan, conecten el concepto cuerpo, la palabra cuerpo en la respuesta. Es decir, que a la hora que respondan la pregunta ¿cómo viven el mundo?, utilicen la palabra cuerpo en algún momento de su respuesta. Este es el ejercicio. Y bueno, voy a nombrar a los que previamente seleccioné. No les voy a decir cómo, después les voy a decir, al final les voy a decir cómo los seleccioné. El primero es Luis Gutiérrez Córdoba, quien va a responder esta pregunta. Por favor, Luis, si eres tan amable de abrir tu micrófono y dar respuesta a la pregunta. Muy bien, maestro. Pues cómo vivo el mundo, o cómo vivo el mundo, no puedo ser. Realmente yo soy muy positivo. Me gusta siempre tener buena actitud ante todas las situaciones. Cuando puedo tener la oportunidad de presentar alguna acción o algún trabajo, algo que necesito hacer, siempre busco la forma de que eso pues, beneficie lo que estoy haciendo y me beneficie a mí. Y normalmente me muevo a la educación física. Cuando yo disfruto de lo que estoy haciendo, cuando estoy realizando alguna actividad y estoy disfrutando cómo la estoy haciendo, aunque a veces tal vez no la haga de la forma correcta o me equivoco un poco, pero voy aprendiendo sobre la marcha y de esta forma voy apreciando cada momento que disfruto al aprender de lo que es la educación física, qué voy a hacer yo, qué me sirve a mí y qué voy a hacer para que le sirva a otros y pues principalmente entendiendo que en cuanto a la educación física a mí me está sirviendo para poder entender mejor cómo me estoy desarrollando, cómo me desarrollé desde pequeño hasta la fecha y pues qué etapas de vida tuve que atravesar, ¿no? Para poder ir avanzando. Y de igual forma, pues, como le digo, me gusta tener siempre buena actitud y cuando, por ejemplo, algo no me sale bien, siempre trato de buscarle un lado positivo y trato de entender qué está pasando y buscar soluciones, ¿no? En cuanto al cuidado de mi cuerpo, realmente, tal vez a veces no he tenido el cuidado indicado. Últimamente me he descuidado un poco, pero tengo entendido que se debe hacer para poder mantenerme bien, para poder mantenerme saludable y poder continuar con mi vida y seguir disfrutando. De esa forma entiendo yo la respuesta, bueno, la pregunta y la respuesta. Te agradezco, Luis. El siguiente seleccionado para dar respuesta a esta pregunta es, permítanme un segundo, Magdiel Romero. Sí, profe. Bueno, pues
El día a día que vivo con mi cuerpo, pues yo siento que vivo siempre al margen de riesgo, por así decirlo, ¿no? Porque siempre salgo así, no falta que, por ejemplo, me muerda un perro o me caiga de la bici o sufra algún accidente. Así, así que yo ahora sí que vivo el día a día con base en mi cuerpo, yo sí siento que vivo un poco de riesgo. Ando algunas veces trabajando y suelo tener un poco, ¿no? de sufrir un accidente o cosas así. Ok, ¿Sí? perfecto. Bien, pues bueno, a mencionar la tercera persona, nos vamos a ir rápido con el siguiente. Si no tienes algo más que decir, Magdiel. No, sería todo. Ok. Bien, vamos con Jael Enrique Cárdenas. ¿Sí me escucha, profe? Te voy a repetir la pregunta. Es, Sí. ¿cómo vives el mundo? ¿Cómo vives el mundo? El mundo que te rodea. ¿Cómo vives el mundo? Y en tu respuesta, utiliza la palabra cuerpo en tu respuesta o involucra a tu cuerpo en la respuesta. Adelante, Jael. Bueno, pues creo que no, bueno, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero eh, por ejemplo, al menos yo a veces me dejo llevar por lo que igual hacen los demás conforme a los estándares de la sociedad, ¿no? Conforme al cuerpo, por ejemplo, hay muchos que hacen ejercicio o van al gimnasio, todo eso. A mí en lo particular no me gusta el gimnasio. Entonces, conforme al cuerpo, yo siempre he sido una persona muy activa, nunca me ha gustado estar, que sea muy sedentaria, ¿no? Entonces yo siempre hago deporte, salgo a correr, todo ese tipo de cosas. Entonces creo que en lo que conlleva mi cuerpo, no soy una persona que no haga deporte. eh, Me cuido, pero en el aspecto de que, pues, como bien y todo ese tipo de cosas, no, pues no trabajo ni nada, pero no creo que hasta ahorita no hay nada que ponga en riesgo mi salud. No sé si entendí bien la pregunta, maestro, pero Está pues bien, creo que es todo lo está que bien, tengo que decir. está bien, muy bien. Muy bien, y por último, bueno, vamos a tomar de los seleccionados, de los 4 seleccionados, voy a mencionar el último. Mientras el último responde, si hay algún voluntario que quiera contestar la pregunta, sería el número 5 y cerramos este ejercicio, ¿sí? El que quiera, escriba en el chat que quiere responder y el primero que escribe en el chat lo tomamos. Si nadie escribe, continuamos. Entonces, el último es Víctor Manuel Ramírez. ¿Me escucha, profe? Buenos días. Buenos días, sí te escucho. La repregunta, ¿cómo vives el mundo? ¿Sí? Como dijo mi compañera Yael, a mí me gusta tener mi cuerpo bien en forma. Y claro que le dedico su tiempo a mi cuerpo, yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, pero lo daño saliendo a fiestas, bebiendo, no durmiendo bien. Por ejemplo, hoy que teníamos tu clase, no me acordaba que era a las 9, me desvelé como a las 3 o 4, y claro que el cuerpo lo resiente y pues, o sea, no dormí bien y pues me siente cansado. Ese sería mi punto de vista, maestro. Ok, bien. Bueno, entonces, el primero que contestó, que quiere participar, es Jorge Eduardo Córdoba García. Adelante, Jorge. Sí, profe. Bueno, esa es la pregunta que usted hizo de cómo vivo el mundo. Yo considero que vivo de una manera adaptativa, adaptando mi cuerpo a las circunstancias, tanto físicas como emocionales. Esa sería mi respuesta. Muy bien, adaptativa, perfecto. Bueno, una respuesta breve y creo que abre también panorama al marco teórico de la clase de hoy, ¿sí? Bien, si
Tal vez a la hora de hacer esta pregunta, como la mayoría de los compañeros respondieron, no estoy seguro si estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Por ahí les queda esa duda, ¿no? Porque vivir el mundo es un concepto tan complejo y tan amplio que pues es difícil responderlo tan fácil y tan brevemente, ¿no? Sin embargo, es importante que aquí, con este ejercicio de 5 compañeros, a mí me deja una información importante en el sentido, ¿qué significa para nosotros vivir el mundo? ¿Sí? Y la pregunta no fue vivir el cuerpo. Quiero que quede claro la diferencia entre vivir el mundo que vivir el cuerpo, ¿sí? Creo que las preguntas de los primeros 4 compañeros, excepto de Luis, estaban más orientadas a cómo vivo mi cuerpo, a cómo vivo el mundo, ¿no? Y el mundo está fuera de mi cuerpo, pero utilizo mi cuerpo para vivir el mundo, que es realmente lo que estamos interesados en platicar el día de hoy. Pero sin embargo, esas respuestas me están orientando a que nos demos cuenta todos jóvenes que a veces para nosotros, y es importante que lo entendamos, para muchos nuestro mundo es yo, ¿sí? Nuestro yo nada más, ¿no? Ahí empieza y ahí acaba el universo cuando pensamos en nosotros mismos. Bueno, y eso es algo bastante normal, es parte del ego, que es una cuestión que tiene que vivir con nosotros. Si no tuviéramos nada de ego, pues quién sabe qué seríamos, qué sería de nosotros, ¿no? A lo mejor la humanidad ni siquiera progresaría si no existiese, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a adentrarnos un poco a esa parte de cómo vivimos el mundo, ¿no? Y voy a agregar un concepto o 4 palabras que a lo mejor nos ayuden a entender más el concepto de vivir el mundo a través de nuestro cuerpo y que nos pueda conectar más ideas. En este caso es el sentido a la vida, ¿no? Agregándole el sentido a la vida, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de vivir el mundo, podemos construir un universo ya acotejado de ideas que trabajen en el contenido de cómo vivimos el mundo o cómo el mundo le da sentido a nuestra vida, ¿no? A lo que sucede afuera de nuestro cuerpo, ¿no? Pero que lo conectamos. La única forma, jóvenes, la única forma que tenemos de vivir el mundo es a través del cuerpo. Pero cómo vivimos el mundo está afuera del cuerpo. Eso sí tiene que quedar claro, ¿no? No, el cómo vivir el mundo no está dentro del cuerpo. Lo que está dentro del cuerpo es lo que sentimos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Eso es lo que está adentro del cuerpo y es lo que nos permiten vivir el mundo, ¿sí? Bien, bueno, como ya había comentado el compañero Jorge, dice que él vive el mundo de una forma adaptativa, ¿no? Híjole, y esto es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en el significado que el cuerpo ha tenido a lo largo de la historia, el ser humano se ha ido adaptando constantemente y es algo que nunca va a cambiar. La adaptación del ser humano al mundo que vive tiene que ser constante porque este mundo que vive está cambiando, ¿no? Ha cambiado de manera social, de manera geográfica, de manera política, de manera económica, de manera cultural, de manera religiosa, y todo esto nos ha llevado a una adaptación, ¿sí? Cuando una zona geográfica delimitada
nos da información acerca de cómo vive en el mundo esa población, ¿no? La población de Tabasco vive el mundo de una forma muy diferente a la población de Alaska en el norte de los Estados Unidos, ¿no? Viven el mundo, perciben el mundo de diferente manera, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo y lo que representa es lo que el mundo representa para nosotros en el cómo lo vivimos y lo sentimos, ¿sí? De manera biyectiva, o sea, de manera de ida y vuelta. Es decir, es un concepto de ida y vuelta cuando decimos, nuestro cuerpo, ¿cómo representa al mundo? Pues como el mundo representa para nosotros cómo vivimos y cómo lo sentimos, ¿sí? Porque van a ser nuestras capacidades físicas, sensoriales, emocionales y nuestros conocimientos los que nos van a permitir vivir el mundo de una forma. Y para dar un ejemplo más tangible, más aterrizado de este concepto, vamos a pensar, ¿sí? De que, por ejemplo, cuando se da el embarazo, ¿no? Cuando se da el embarazo en una mujer, ¿sí? Hay por ahí un espermatozoide que fecunda un óvulo, se convierte en cigoto. Este cigoto después se convierte en un feto y va creciendo, ¿no? Pero desde ese momento empieza a haber una sensación de vivir el mundo a través de la interacción de la madre, ¿no? Ahí hay sensaciones, entonces ahí nos abre el significado de de cómo lo sentimos, ¿no? Para vivir el mundo hay que sentir el mundo, ¿sí? Y el significado del cuerpo ha ido evolucionando en cómo sentían el mundo y lo vivían el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Pues entonces, retomando al bebé que está en el vientre, ¿no? Tiene la primera socialización primitiva, porque está ahí metido desde el útero de una madre, respecto a la asociación hacia los eventos que viva la madre. Si la madre llora, si la madre se entristece, si la madre está preocupada, el bebé empieza a sentir todas esas sensaciones y todas esas cosas que le están sucediendo a la madre. Y cuando nace el bebé, pues ya cambia su entorno, ¿sí? Ya no es dependiente, ya no lo que siente no depende del cuerpo de la madre, sino depende de su propio cuerpo. Entonces ya experimenta de manera directa todas las sensaciones que el mundo ofrece: calor, frío, aire, y se comunica a través del llanto, que es su único medio de comunicación para expresar hambre, para expresar dolor, para expresar sueño, para expresar incomodidad, para llamar atención. Es su único medio de comunicación, y a través de un solo medio se está comunicando con el mundo. ¿Y cómo lo está viviendo? Lo está viviendo de esa forma. O sea, no sabe lo que está pasando a su alrededor, y el llanto es lo único que sabe expresar. Pero ya empieza a sentir, no sabe lo que significa, pero ya empieza a sentir frío y empieza a sentir calor. En ese momento el bebé no sabe, esto es calor y me voy a abrigar y me voy a duchar para que se me quite el calor. No tiene significado. Esto es frío, me voy a cobijar para que se me quite. No lo sabe, porque no tiene significado todavía el frío. Simplemente es algo que siente, ¿no? Y bueno, y hablando del desarrollo, sí, del desarrollo del hombre, pues podríamos pensar en el hombre primitivo, ¿no? El hombre primitivo, estamos hablando de la era, de la edad de la caverna, o de la edad de piedra, como también se conoce. Y aquí nos detenemos tantito y pregunto, hago la siguiente pregunta. Igual tengo seleccionado dos personas nada más para esta pregunta. ¿El hombre primitivo vivía el mundo también?
obviamente también lo vivía. Y esta forma en que el hombre primitivo vivía el mundo, pues igual era a través de cómo lo sentía y cómo lo percibía, ¿sí? Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo consideras que el hombre primitivo vivía y percibía el mundo? Y cuando estamos hablando del mundo primitivo, recuerden, no existía el gimnasio, no existía el deporte, no existía la computadora, no existían las fiestas, no existía nada de eso. Entonces vamos a tratar de imaginar en ejercicio cómo el hombre primitivo percibía el mundo o cómo vivía el mundo, ¿sí? La respuesta es seleccionado para esta respuesta Jesús Antonio Pérez Alegría, por favor. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. Bueno, lo que yo me imagino es que como antes, pues como bien dice usted, no había nada de cosas así como en la actualidad. Las personas primitivas pues iban viviendo el mundo a como lo iban descubriendo, ¿no? A como iban, por decir, cuando se empezó a, ¿cómo se llama? A crear el deporte, lo fueron percibiendo como lo fueron creando primero antes de actualizarlo como está hasta ahorita. Y pues eso se me vino a la mente cuando preguntó eso, profe. Ok, bueno, el mundo primitivo, acordémonos que es la era de las cavernas, ¿no? La era de nuestros primeros ancestros. Bien, vamos a solicitarle la segunda, en este caso son dos nada más, a Araceli del Cielo, por favor. Bueno, yo considero que en esa época, pues como dice mi compañero José, no era lo mismo. Entonces ellos vivían de caza. Digamos que su cuerpo lo utilizaban para cazar, o sea, la fuerza que ellos tenían, porque ellos tenían más fuerza o sea, desarrollaban más su fuerza en su cuerpo. Entonces eso lo utilizaban para la caza, para conseguir sus alimentos y pues vivir, como decían, su día a día. También mediante eso iban descubriendo pues nuevas herramientas que eran utilizadas para la caza, por ejemplo las lanzas y todo eso. Bueno, eso es lo que yo considero. Muy bien. Sí, aquí Cielo menciona algo importante, ¿no? Utilizaban su cuerpo, ¿sí? Y creo que el concepto ahí es donde empieza a cambiar, ¿sí? Porque era necesario, ¿sí? Utilizar, o sea, lo más importante en ese momento no era ir al gym, ni cómo me veo, ni si estoy guapo, ni si estoy fitness, ¿no? En ese tiempo lo importante era sobrevivir, alimentarse y reproducirse, ¿sí? Entonces, vivir el mundo en aquella época estaba orientado a la supervivencia, a la alimentación, ¿sí? Y para poder obtener esto, pues ahí estaba la caza, como lo menciona su compañera Cielo, ¿no? La caza, y sobre todo mencionó una parte que eran más fuertes. Ahí cuando dice que eran más fuertes, yo me pongo a pensar, ¿eran más fuertes que nosotros? Tal vez existía una fortaleza física o una resistencia física, tal vez más pronunciada o más fuerte que la actual debido a las condiciones en las que vivían. Dormían en el piso, en cavernas, en tierra, en camas de caña o de plantas. Nosotros pues no podríamos dormir una noche en el piso de piedra porque al día siguiente amanecemos muertos, ¿no? Entonces había una forma diferente de vida, había una forma diferente de percibir el mundo. Y en ese momento el mundo que ellos vivían era un mundo de supervivencia, tal vez, ¿no? Y era mítico, ¿no? Porque no existía la ciencia y eso es algo bien importante. Todo lo que el hombre primitivo sabía o creía eran mitos, que el sol, que la luna era el dios y que eran los dos dioses y que estaba el dios de la lluvia, todos eran míticos, ¿no? Todo lo que él
la explicación que él tenía del mundo era a través de mitos. Y utilizaban los rituales. Los rituales eran aquellas acciones que le daban forma física a los mitos, es decir, para que lloviera danzaban. Entonces ahí ya se estaba creando un significado diferente de lo que podían hacer con el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo de ellos estaba supeditado a las acciones de supervivencia, de alimentación, de reproducción y tal vez de esos rituales que necesitaban para que hubiera lluvia, para que hubiera cosecha, ¿no? También es posible, tal vez ya me salió un poco de lo primitivo y me adelanté un poquito, pero bueno, también están en una etapa antigua, ¿sí? Esos rituales y esa parte. Entonces, y como dijo su compañero Jorge, a su vez, a medida que el hombre primitivo se iba adaptando al mundo, ¿sí? Porque esa es la característica principal de vivir el mundo, es adaptarse al mundo, ¿sí? Si no me adapto al mundo, lo vivo, o me cuesta trabajo vivirlo, o simplemente no logro vivir si no me adapto, ¿no? Si yo me voy a un lugar donde hay mucha nieve y no me adapto, o no me cubro, no hago las acciones, pues me voy a morir, ¿no? Entonces se iba adaptando al mundo y eso provocó que se organizaran, ¿sí? Y pues empezaron a crearse esas tareas, esas funciones, esas cosas en las tribus, ¿sí? En aquella época, y recordando lo que comentó Cielo, las tareas eran divididas por sexo. Los hombres tenían, pues como tenían una contextura más fuerte que la mujer, y físicamente hasta la actualidad en la mayoría, o en el promedio así es, la mujer pues en ese tiempo se dedicaba a la crianza de niños, a cuidar la aldea, a cuidar que el fuego, la fogata no se apagara, porque ahí era donde le servía para sustento, para alimentarse, a la recolecta de frutas, verduras, a buscar plantas, ¿sí? Mientras que los hombres, por esa misma constitución física, esa contextura física diferente al de la mujer, sus acciones eran diferentes. Entonces ya estamos teniendo dos panoramas de vivir el mundo para una mujer en la era primitiva y para un hombre en la era primitiva. Y todo está conectado, es decir, cómo vive la mujer el mundo en la era primitiva y cómo vive el mundo el hombre en la era primitiva está conectado con su cuerpo, con la capacidad de su cuerpo, con la contextura de su cuerpo. Entonces es ahí lo importante de entender esa parte de cuerpo para vivir el mundo, ¿sí? No que el cuerpo sea nuestro mundo, ¿no? Entonces el hombre organizaba grupos de caza, ¿sí? Incluso dentro de los mismos grupos de caza, los hombres que tenían las mejores habilidades o los que estaban más dotados, ¿sí? Para el manejo de armas, la lanza, como dice la compañera, los arcos, todavía un instrumento más evolucionado adelante. Ellos eran los más hábiles y dentro del grupo de caza iban en la avanzada, ¿no? Iban hasta adelante contra el animal. Ellos eran los que empezaron a crear sociedades, ¿no? Pero todo era en base a la constitución, a la contextura del cuerpo. El más débil iba atrás tal vez con el morral, donde iban a meter la carne, cargando algo, pero no era y el más hábil iba hasta adelante. Entonces, ya se empieza a notar esa parte de cómo vivían el cuerpo, cómo vivían el mundo a través del cuerpo en aquella época. Entonces, hay un devenir histórico que empieza desde este punto y bueno, era una forma muy diferente, ¿no? En este caso, como también mencionó Cielo, que dice que eran más fuertes, a mí se me viene a la mente que ahí se iban desarrollando físicamente por las mismas condiciones de vida. No había automóviles, no había transporte, entonces si ellos querían de un lugar a otro, la única forma era caminando o corriendo o remando, si ya habían inventado
algún medio de transporte acuático, si ya sabían que un tronco flotaba y podían ir arriba de él, a lo mejor remando, ¿no? Pero todo lo hacían de manera física. Entonces desarrollaban el físico, caminando, corriendo, remando, trepando árboles para bajar frutos, cortando plantas para tener que comer, reptarse por los suelos por los suelos para acechar a un venado que van a cazar. No sé, muchas actividades que a través del cuerpo era cómo vivían el mundo, ¿no? Ese manejo de los artefactos de caza como contacto cuerpo a cuerpo, ¿no? Cuerpo a cuerpo a la hora de obtener el alimento, ¿no? Incluso ya me imagino que también las guerras o los defender el territorio, ¿no? Por ahí batallas cuerpo a cuerpo porque venía otra tribu que quería llegar y asentarse, ¿no? Bien, entonces, esta parte de cómo vivir el mundo en aquella época, pues nos da la primera pauta para entender qué significaba el cuerpo, ¿sí? ¿Qué tanto significaba el cuerpo? Y el significado del cuerpo ahí era supervivencia o sobrevivencia, ¿no? Y si el que no era el menos dotado, ahí sí como que no. En los tiempos modernos, aquel hombre que no tiene habilidades deportivas, habilidades físicas, el que no es fuerte, el que no es grande, el que no, pues tiene posibilidades de vivir y de trascender, pero en aquella época era totalmente diferente. Si eras débil, muy probablemente morías antes de llegar a la edad adulta, tal vez, ¿no? Bien, entonces, otro momento de la evolución del cuerpo, del concepto cuerpo, fue en la antigua Grecia, ¿sí? En la antigua Grecia, pues, hacemos así el brinco hasta la antigua Grecia porque nos vamos por los hitos, ¿no? Un hito histórico es la prehistoria y otro hito histórico acerca del ser humano, pues fue la antigua Grecia. Hay un espacio de tiempo muy grande entre ambos, pero cuando decimos hito, que son las partes más importantes, ¿no? Hay que sobresaltar, no nos podemos hacer un análisis histórico época por época, desde el Jurásico hasta la actualidad, sería imposible, ¿no? Entonces, seleccionamos los hitos más importantes de la historia. El siguiente, pues, es la antigua Grecia, ¿sí? Los griegos empezaron a racionalizar, a pensar entonces, cuando ya había inteligencia, razonamiento, pensamiento, análisis, ¿sí? Entonces, los griegos fueron los que pues, empezaron a introducir el concepto de cuerpo con alma, ¿no? Ya lo vimos en una sesión anterior, el soma, ¿no? El soma era el cuerpo físico que contenía un alma ahí adentro, ¿no? Entonces, se vivía el cuerpo desde un lugar de estudio, ya empezaron a estudiar el cuerpo, ¿sí? Y empezó la parte de individualizar el cuerpo, de verlo de una manera individual y ya no de una manera colectiva, ¿no? En aquellos tiempos, en la antigüedad, en la era primitiva, no se concebía el cuerpo como un instrumento individual, sino como una colectividad de que entre todos hacían algo, ¿no? No existía en la mente de las personas hacer cosas de manera individual. Creo que lo único era la reproducción, pero de ahí en fuera todo era de manera colectiva, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor hasta la reproducción también era grupal, pero bueno, eso no está escrito en ningún lado, ¿no? Entonces, esta división que empezaron a hacer de cuerpo-alma, los griegos,
entonces empieza a tener un nuevo significado. El significado del cuerpo evoluciona y cambia, ¿no? Y separa el cuerpo de los mitos, esos mitos que pues, existían anteriormente con los ancestros, y se cuestionaban de dónde provenían las sensaciones para reaccionar al mundo. Y cuando estamos hablando de sensaciones, se cuestionaban de dónde las provenían, cómo era posible que pudiéramos sentir, ¿sí? Oler, sentir, ver, escuchar, ¿no? Entonces ya estaban cuestionando más el funcionamiento que nos permitía conectarnos con el mundo, el funcionamiento del cuerpo que nos venía conectado con el mundo. Y ellos incorporan o crean el ideal educativo griego de lo que es el cuerpo, ¿sí? Como una situación de estudio ideal. O sea, ¿cómo estudiar el cuerpo para obtener el cuerpo ideal? Ellos ya estaban pensando en idealizar el cuerpo. Entonces, es una mirada muy diferente. En la prehistoria simplemente era nuestra herramienta, nuestra forma de salir adelante, de sobrevivir y de reproducirnos. Los griegos ya empezaron a pensar en lo ideal, cuál era lo mejor, el mejor cuerpo, ¿sí? Y empezaron a educarlo, a esculpir el cuerpo, si se puede decir así, para encontrar ese equilibrio integral del cuerpo en las artes, porque ellos fueron los creadores, los precursores del arte. Entonces, integraban la gimnasia, ¿sí? La ciencia, la música, la filosofía, la política y las leyes. Esas seis subciencias o esas 6 disciplinas, vamos a ponerle disciplinas, eran preocupación de los griegos para que el cuerpo llegara a un estado ideal, ¿sí? Estaban interesados y preocupados. Y una evidencia de lo importante que era para ellos llegar al ideal del cuerpo, de orientar estas disciplinas para obtener un ciudadano virtuoso, como ellos le decían, son las esculturas. Si alguno de ustedes recuerda las esculturas griegas, era de una belleza y de una perfección simétrica, ¿no? Los ojos, los tamaños eran exactos, la proporción de la cara, cuerpos musculosos en los hombres, mujeres, el concepto de belleza de la mujer era procreadora de vida, entonces no era la mujer delgada, talla XS de ahora, sino era la mujer que daba hijos, una mujer caderuda, una mujer con senos grandes. Ese era el prototipo, ¿no? de físico que ellos buscaban como el ideal, como el virtuoso. Y la conexión que ese cuerpo tenía con el mundo, ¿sí? Era, pues ya estaba orientada, ¿no? Como lo mencionamos hace rato. ¿Para qué me sirve el cuerpo? Para las artes, ¿sí? Si yo no soy un ejecutor de arte o de ciencia, de gimnasia o de música o de filosofía, pues mi cuerpo no está en los estándares de la sociedad griega de ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay otro cambio, ¿no? Hay que tener un poquito de antecedente de esta parte histórica del cuerpo en la Grecia para encontrar ese significado, sí, que ya lo estoy explicando un poco, que tenían los griegos acerca del cuerpo. Bien. Y otro hito de la historia, que bueno, después, bueno, no voy a dejar de mencionar de los griegos, a través de la siguiente pregunta. Va a responder, en este caso va a responder Kelvin Eduardo García.
Está por aquí conectado. Sí, maestro, dígame. Ok, Kelvin. Bueno, esta pregunta va en función de los griegos. Ya preguntamos un poquito de la era primitiva y yo di un antecedente teórico de los griegos, ¿no? Creo que a lo mejor por ahí podrías tener una idea. Esta respuesta pues totalmente es válida si no la contestas. ¿Qué aportación hicieron los griegos que hasta la actualidad existe como una conexión muy importante en el quehacer de la humanidad y del uso del cuerpo? ¿Qué aportación? ¿Qué aportación hicieron al mundo los griegos? ¿Qué crearon, qué inventaron los griegos para el mundo que hasta todavía en la actualidad se sigue realizando, ¿sí? Y que su instrumento principal es el uso del cuerpo? Pues, no sé, maestro, podría ser el deporte, ¿no? O algo así. El deporte, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más importante que el deporte por sí mismo que actualmente existe a nivel mundial. Vas bien, vas muy bien por ahí. No sabría qué otra cosa, maestro, la verdad. A ver, ok, tengo otro seleccionado. Gracias, Kelvin. Ya le diste una idea al siguiente seleccionado, que es Emanuel. Hace rato lo mencionó que era el arte también. El arte también, sí, el arte también se hace a través del cuerpo, ¿sí? A través del cuerpo es el instrumento de las artes, de las bellas artes. Y otra cosa más que tiene conexión con el cuerpo y el deporte, Emanuel, que todavía existe y que es a nivel mundial y que es muy importante, muy codiciado, tal vez con esta palabra ya sea una pista, es súper codiciado. Profe, yo. A ver, Emanuel, ¿la tienes o no lo tienes? Deja de googlear. No, profe. A ver, Jesús. Las Olimpiadas, profe. Así es, los Juegos Olímpicos, ¿sí? Los Juegos Olímpicos, imagínense la visión y la ambición que tenían los griegos por la perfección, ¿sí? Inventaron los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y la siguiente pregunta que de esta respuesta que ya tenemos, los Juegos Olímpicos, la va a responder el que sigue, que es José Ramón Olán. ¿Estás por ahí? Sí, maestro. José Ramón, bien, acabamos de mencionar, ¿sí? La importancia o lo visionario que fueron, ¿sí? Los griegos y lo interesados que estaban en encontrar ese cuerpo ideal y que lo educaban, ¿no? Lo educaban a través de las artes, de la filosofía, de la milicia y de todo para llegar a eso, ¿no? Y inventaron las Olimpiadas. En la época actual, las Olimpiadas es una justa deportiva, lo que obtienen pues son medallas a los 3 mejores en cada disciplina y se llevan pues la gloria mundial, ¿no? O sea, el reconocimiento a nivel mundial y se lo llevan a sus países. Pero en aquella época, las Olimpiadas tenían otra razón de ser. ¿Qué pasaba con los ganadores? ¿Qué pasaba con los mejores? Esta igual es una pregunta histórica, a lo mejor no tienen que saber la respuesta, pero ¿qué te imaginas que podría ser? ¿Para qué utilizaban a esos mejores que ganaban las Olimpiadas en aquella época?
Eh, no, la verdad no tengo una respuesta concreta, pero me imagino que a los ganadores de las competiciones los utilizaban como para promoverlo más a, a los más pequeños, o los utilizaban como para ya sea un entrenamiento militar o algo así. Bueno, eso es lo que imagino, porque no, como dice, no había un reconocimiento como para llevarlo a su país y una medalla o así. Me imagino que era promover más eso, o así. Ok. Era para la guerra, profe, porque Anda. se supone que eran lo más fuerte. Permítame, ¿quién está hablando? Yael. Hasta que yo te dé el tiempo, Yael. Ok. Le toca a Samir Jesús. La misma pregunta, Samir. Sí me escucha, profe. Así es. Ok. Bueno, yo creo que en esa época estos dos lo utilizaban para honrar a sus dioses. Para honrar a sus dioses. No se me viene más a la mente, pero yo considero. Sí. Ok, perfecto. Ahora, Profe, tengo otra idea. Jael, ahora sí. Pues según lo que yo recuerdo, profe, era para la guerra porque se supone que eran los más fuertes, ¿no? Los guerreros más fuertes. No sé si estoy en lo correcto. Sí, bien, ya lo había comentado tu compañero y tú lo terminaste de cerrar la idea, ¿no? Los ganadores olímpicos realmente eran visoreados para la guerra, ¿no? Entonces, era muy importante y era la categoría de élite más alta de la sociedad. La milicia, ¿sí? Aquellas personas que accedían a la milicia tenían la categoría más alta en la sociedad, eran los más importantes, los más ricos, porque pues de ellos dependía la seguridad y la existencia de los pueblos, ¿no? Entonces, la Olimpiada no nada más fue inventada así como así, y esa búsqueda del cuerpo ideal de los griegos a través de todas estas disciplinas, bueno, qué padre, ¿no? Que era padre y al mismo tiempo era una especie de esclavitud, porque finalmente la única forma de poder salir o de sobresalir en la sociedad de aquellos tiempos era cumpliendo con los cánones que en ese momento la sociedad establecía. Y bueno, creo que en la época actual es muy parecido, ¿no? Lo que la sociedad va dictando es lo que hacia donde nos vamos, todos más o menos nos vamos arrimando, ¿eh? Más adelante, en la época de los romanos, ahí está también otra historia, ¿no? También acuérdese que Grecia y Roma hacen una conjunción histórica llamada la época greco-romana, ¿no? Y los romanos estaban un poquito más pasados, ¿no? Los romanos, entre los griegos y los romanos en una época del tiempo, los niños le eran arrebatados a sus padres a los 7 años de edad y eran propiedad del Estado. O sea, el gobierno era propiedad de los niños de 7 años en adelante. Y en ese momento, a partir de ese tiempo, eran instruidos en el ejercicio, en la guerra, en el manejo de armas, en todo lo que tenía que ver que el gobierno en ese momento le sirviera y lo necesitara para su progreso social, ¿no? Y si el niño no tenía las suficientes características físicas, eran sacrificados, ¿sí? Por ahí, si alguno encuentra una historia por allí, de que sacrificaban a los niños en una gran etapa, en una etapa histórica, los niños que no tenían cualidades físicas eran sacrificados, no servían para la sociedad, ¿no? Entonces, imagínense la importancia del cuerpo en esa época y cómo vivía el mundo
la gente de esa época, las madres que veían que se llevaban a sus hijos a los 7 años y que no los veían regresar hasta que fueran adultos, y ya regresaban con un oficio, con un cargo militar, con un oficio que a lo mejor ya lo mandaron al campo, lo mandaron a la arquitectura, a la construcción o a la milicia, ¿no? Entonces, ahí el cuerpo tomaba un nuevo significado ahí. Entonces, este significado del cuerpo que está conectado a cómo vivir el mundo a través de él ha ido evolucionando. Ya vimos primitivo, ya vimos un poco griego, ya vimos un poco romanos, y por ahí sigue un poquito la historia en la etapa de la Edad Media, ¿sí? Siglo XIII, XIV, la Edad Media, que duró muchísimo tiempo, donde la iglesia mandaba, no había nada más que la iglesia, porque llegó la iglesia y derrocó todos los gobiernos existentes y se apoderó de todo tipo de mando, ¿sí? Y la iglesia no nada más en Europa occidental y oriental, sino casi en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ahí también hay una parte histórica acerca de las culturas mesoamericanas, ¿no? También allí hubo prácticas, ¿no? Con el cuerpo, qué sucedía en América, ¿no? ¿Qué sucedió con los aztecas, ¿no? ¿Qué actividad conectaban, le daba realidad o le daba sentido a la vida de los aztecas, ¿no? Para la utilización de su cuerpo? Y me viene a la mente hacerles la siguiente pregunta. Y va a contestar, esta es la última pregunta para terminar la sesión de contenido y de pregunta, y nos vamos a la explicación de la actividad y cerramos la sesión porque les había comentado que solo duraría 1 hora. Bien, el que sigue es Asael Mateo García. ¿Estás por ahí, Asael? Sí, profe, ¿me puede repetir la pregunta? No la he hecho todavía, te voy a hacer la pregunta, Asael. La pregunta es, si recuerdas o en algún momento leíste o tienes idea de, estamos hablando de las culturas precolombinas, específicamente pues de México, ¿no? Allá México, en el devenir histórico de México, ¿sí? ¿Qué actividad también es muy conocida, mundialmente conocida, ya no se practica como tal? Sí existe todavía ciertas comunidades. Por ahí hace 1 año o 2 años hubo una justa en Villahermosa, como un congreso que todavía rescatan y viven esa tradición. Cuando ya estoy hablando de tradición, a lo mejor te estoy dando una pista. ¿Qué actividad predeportiva o se podría considerar deportiva le daba sentido y tenía un sentido de ritual en los mayas y aztecas de la antigüedad, en la que el uso del cuerpo era pues la herramienta principal para poder hacer esta actividad? ¿Qué actividad era? Creo que era el juego de la pelota maya, ¿no? El juego de pelota, Asael, es correcto. El juego de pelota, ¿recuerdas un poco o sabes un poco acerca de este juego, Asael? Recuerdo que era una pelota muy pesada que la tenía que golpear con la cadera. Y que había como un círculo donde tenía que pasar esa pelota. Y creo que, no recuerdo si eran los que ganaban o perdían, que los sacrificaban o algo así, no recuerdo muy bien. Sí, pues bueno, hay varias teorías, sí, hay varias teorías de qué pasaba con los que perdían. Una de las que tú dices es también escrita por Jennings, Jennings dijo en algún momento que se sacrificaban, otra persona lo desmintió o dijo que era mentira. Simplemente pues siguen siendo hallazgos históricos, y bueno, en ese momento igual histórico, el significado del cuerpo en las civilizaciones americanas pues también, ¿no? tenía un uso muy importante, ¿no?
y pues bueno, creo que es el precedente de los deportes en nuestro continente. El juego de pelota era una pelota hecha de resina del árbol del hule, ¿sí? O del árbol del chicle, que es de donde sacan el chicle, ¿sí? Con esa resina hacían la pelota, y sí era una pelota pesada, pero al mismo tiempo, pues, era pesada, pero era al mismo tiempo suave con el tacto, en el sentido de que rebotaba y sí se pegaba con la cadera, según los hallazgos históricos. Y bueno, ahí hay otra idea acerca del significado del cuerpo, porque con este cuerpo percibían y vivían el mundo, ¿no? Y también por allí los deportistas o los jugadores de pelota no eran cualquier persona, sino por ahí eran tribus que estaban buscando algo, una conexión con los dioses para obtener algo a cambio, ¿no? Entonces por ahí ellos eran guías de la sociedad. Y todo esto, jóvenes, todos estos comentarios que se hacen acerca del significado del cuerpo en el devenir histórico de nuestro mundo, pues nos da diferentes concepciones que a lo mejor, pues, las sabemos, o en algún momento nos las hicieron ver, pero no la ligábamos o no la conectábamos tanto a la parte del cuerpo, ¿no? Y nos íbamos con la sensación de que el mundo somos nosotros, ¿no? El mundo es nuestro cuerpo, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que mi cuerpo me da es el mundo, y creo que el mundo está totalmente fuera de él. Bien, la actividad de la actividad que va a generar esta sesión, jóvenes, va a ser ¿cómo se llama? Una línea de tiempo, ¿sí? Vamos a hacer una línea de tiempo, van ustedes a hacer una línea de tiempo en la que ustedes van a describir ese significado que ha tenido el cuerpo, ¿sí? Desde la prehistoria y los diferentes hitos, ¿sí? En la actividad que voy a subir al Classroom voy a mencionar los hitos. En este caso, pues ya les mencioné 3, ¿sí? Mencioné la prehistoria, mencioné la época de los griegos, mencioné la época romana. Creo que también mencioné la época medieval, pero no hablamos mucho de ella, que también, sí, en la medieval el cuerpo decían que era del diablo, ¿sí? En la época medieval el cuerpo era del diablo, el deseo sexual era del diablo, todo lo que nuestro cuerpo sentía era del diablo, y mataban a la gente y la quemaban en la hoguera, sí, porque fornicar era lo peor que le podía pasar, lo peor que podía hacer una persona en aquella época. Y bueno, pues en la actualidad es lo más normal y lo más común, ¿no? Pero en aquella época, pues ahí había otro significado que tomó el cuerpo. La gente realmente creía que el diablo vivía en él cuando sentía deseo sexual, ¿no? Entonces, sí estaba la iglesia muy cañona en esas situaciones. ¿Quién sabe qué están haciendo detrás? Que veo que se ríen varios. Bueno, jóvenes, espero que la palabra sexo no creo que les asuste, al contrario. Bueno, entonces, sí, ya vi a Manuel que brinca de alegría. Bien, entonces, jóvenes, la actividad va a ser comprender ese cambio de significado que ha tenido el cuerpo a través de los hitos históricos y realizar una línea de tiempo. En la actividad va a venir la lectura, donde vienen los diferentes hitos, y va a venir la rúbrica, donde ustedes van a hacer una línea de tiempo. La línea de tiempo es un documento que ustedes ya lo conocen, ya lo han hecho, supongo, en otras asignaturas, en otros semestres, pero el propósito es el entendimiento de ese cambio y la importancia que ha tenido el cuerpo en el devenir histórico de nuestro mundo, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto de la actividad, por favor? Ok,
Ok. Entonces van a ser 2 tareas, la que dejó de la síntesis y la línea de tiempo. La línea de tiempo es para la otra semana, no es para esta, es para la otra semana. De hecho, la actividad debe de aparecer el sábado o el domingo. O sea, ahorita ustedes solo tienen una actividad por cumplir. Y cuando se esté venciendo esta, va a aparecer la otra. Lo que llevamos adelantada es la sesión, nada más. La actividad sigue programada del domingo que viene hasta el otro domingo. Es decir, esta actividad se debería de entregar el 1 de noviembre, o sea, hasta el 1 de noviembre, ¿no? La voy a publicar en el Classroom, el 25 de octubre, hoy estamos a 20, ¿sí? La voy a publicar el 25 de octubre y el 1 de noviembre va a ser la fecha límite de entrega, o sea, van a tener casi 2 semanas desde ahorita si ustedes quisieran empezar a hacerla, ¿no? Pero bueno, el tiempo límite es el 1 de noviembre. Vamos adelantado en la sesión, vamos atrasado en las actividades. Y recuerden, lo dije en el video de la clase anterior, vamos atrasado en las actividades porque se les permitió prórroga por la inundación, por las fallas de conexión, por la lluvia y etc. ¿Sí? En las clases, pues ahí más o menos vamos al tiro, pero pues las actividades se van a postergar en su entrega. ¿Ok? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues yo veo que Jorge dice que no, José Rafael dice Yo tenía una pregunta, maestro. A ver. En cuanto a la línea del tiempo, ¿se va a hacer como tal, pues, como línea, como esquema o como escrito? En la actividad va a ir la rúbrica y la rúbrica tiene un esquema, va a ser un esquema, de hecho les voy a proporcionar como el formato, por así decirlo, como una especie de formato, como una especie de tabla, que es donde van ustedes a llenar, ustedes van a ir llenando sus comentarios, su entendimiento que descubren del significado del cuerpo en cada una de las diferentes épocas del devenir histórico del ser humano. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, jóvenes, pues desafortunadamente podríamos extendernos un poquito más hablando de la época medieval, de la época del romanticismo, que es bastante importante también, de la era moderna, ¿sí? Y ahí podríamos incluso hablar acerca hasta del perreo, ¿no? Que a lo mejor a muchos les causa risa, a otros les causa, pues, hay personas que les causa como repulsión y todo, pero hay un significado ahí de lo que está pasando con la sociedad y el uso del cuerpo, ¿no? ¿Qué importancia tiene el cuerpo? ¿Cómo vivimos el mundo en la actualidad a través del cuerpo, ¿no? Y bueno, y culturalmente también, cada vez más países y más culturas y más ciudades y más colectivos están interesados en encontrar el cuerpo que la sociedad o que, a ver quién lo está marcando Calvin Klein, lo está marcando Adidas, lo está marcando, no sé ustedes, Dolce & Gabbana, están marcando esos estándares del cuerpo perfecto, del cuerpo que todo el mundo quiere tener, lo está marcando personajes como Cristiano Ronaldo, lo está marcando personas como tal vez, no sé quién, Katy Perry, ¿no? No lo sé, dependiendo de esas influencias que recibimos y que nos hacen pensar cuál es la importancia del cuerpo en la actualidad, ¿no? Y ese va a ser el fin de su línea de tiempo, ¿sí? Ahí termina su línea de tiempo en el significado del cuerpo en el tiempo actual, en este 2020, ¿sí? ¿Dónde está ubicado ese significado del cuerpo? El cuerpo es dinero, el cuerpo es ¿qué? ¿Qué es el cuerpo en este momento, no? ¿Qué puedo hacer con el cuerpo y cómo vivo el mundo con mi cuerpo?
para mucha gente el cuerpo es dinero, la verdad, y bueno, para muchas personas es otra cosa. Bueno, jóvenes, me despido con este comentario, siendo las 10:15 de la mañana. Y bueno, Maestro, ya pasó lista. Ya pasé, hice capturas de pantalla de los 24, de los que entraron tarde también, porque por aquí me van apareciendo a cómo se van conectando. Bien, quería comentarles, este horario que estamos manejando ahorita de 9 a 11, que debería de ser a 11, el día de hoy pues ya comenté, ¿no?, que nos vamos a ir un poquito más temprano. ¿Les conviene, no les conviene? Yo lo comenté con Yasmín, ella me comenta que sí, pero pues sobre todo me gustaría escuchar a alguien que pues tentativamente no le sea muy cómodo, para saber. Si no existe nadie, pues continuaríamos con este esquema de... Mi propuesta, jóvenes, fue para aquellos que pues les cuesta más trabajo moverse del lugar para conectarse al internet a las 7 de la mañana y que la clase empiece a las 8. Si hay algún comentario de alguien que no quiera o que no esté interesado en continuar con esta sesión, me lo hace saber o me puede mandar un correo explicándome por qué motivos no les sirve que la sesión sea a las 9 de la mañana. ¿Ok? Jóvenes, me despido. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buen día. Dale, maestro, dale. No, profe. Buen día, profe. Igualmente, maestro. Cuídese, profe. Cuídese mucho. Adiós.